Lo recibimos y le agradecemos su presencia a Emiliano Lingo, socio gerente de GEA Desarrollos, corredor inmobiliario y desarrollador. Emiliano, buenas tardes todavía. Mirá qué hermoso atardecer que tenemos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas bueno, gracias. Bienvenido al programa y gracias por venir. El gran abrazo a nuestro amigo en común, el señor Eugenio Picasso, más conocido como Pica. Gran abrazo para él. Bueno, Emiliano, ¿cómo surge GEA Desarrollos? ¿Cómo surge? Primero que nada agradecerte la invitación, por supuesto. No, si vas a hablar con esa voz, me voy. Te hago sentar acá y yo me voy. No, y felicitarlos por el nuevo estudio, por el arranque de ciclo, digamos. Que sé que muchas gracias. Yo trato de hablar como me sale, no es lo que... ¿Cómo surge GEA Desarrollos? Podría decir que por casualidad, pero no es así. Fue una conjunción de ideas, de gente que tenía ganas de hacer cosas, que nos encontramos en común. Somos 4 personas en un equipo que arrancan todo esto. Mi socio que se llama Sebastián Alessio y 2 arquitectas, que en realidad es un estudio de arquitectura, precisamente se llama así, 2 arquitectas, que es Guillermina Iglesias y María Contesti. Arrancamos con la idea de emprender dentro de lo que es real estate, desarrollos inmobiliarios. ¿Cuántos años hace que iniciaron? Formalmente hace 10 años que está constituida la sociedad y justamente que está en marcha todo este proyecto, pero empezó unos 4 o 5 años antes. Empezamos a trabajar en forma conjunta sobre varias ideas. Ok. Emiliano, ¿cuál es un poco el rol de desarrollador y cuáles son un poco las funciones que considerás hay que desempeñar, esa creo que es una pregunta difícil porque de hecho me ha costado, desde que estoy en esto, me ha costado responderla cada vez que alguien me pregunta qué es lo que hacen. Claro. ¿Qué haces? ¿Qué hace un desarrollador? Exactamente. Te cuento el final de la película. Por lo general le termino diciendo, trato de explicarle todo y termino diciéndole, soy un corredor inmobiliario, trabajo en inmobiliario. para que lo entiendo. Vamos al principio. Yo creo que lo que hace un desarrollador es lo más parecido a un emprendedor, pero dentro de lo que, como te decía, dentro de lo que es el real estate, de los negocios inmobiliarios. Para nosotros, para mí en particular, es algo apasionante, es algo que justamente lo que hace es abarcar muchísimos aspectos de un rubro que abarca construcción, pero en realidad termina pasando por todas las actividades que uno va desarrollando en todo este proceso. No hay un solo concepto. Nosotros acá en Argentina no tenemos justamente muy arraigado y muy desarrollado el término, pero en otras partes del mundo sí. Ya hace mucho tiempo que se viene trabajando que hay un rol, una función para un desarrollador. Acá la mayoría de la gente, cuando lo dice un desarrollador, sí, que haces edificios, digamos, te dicen que hay un rol realmente de desarrollador urbano que hace edificios. Pero uno empieza ahí a disgregar y a separar las cosas y te encontrás con que no hay un solo tipo de desarrollador. Claro. Nosotros, por ejemplo, en los últimos tiempos nos hemos dedicado al desarrollo de suelo industrial. Ajá. Tenemos un desarrollo propio que es un parque industrial y empecé en particular y un poco fue lo que me acercó a lo que es actualmente mi socio, con desarrollos residenciales, con un pequeño barrio en Funes, digamos. Y después nos fuimos volcando casi naturalmente a lo que es el desarrollo de suelo industrial. Pero, básicamente un poco para entenderlo, el desarrollador es un rol importantísimo no lo voy a decir para la sociedad, no lo voy a exagerar, pero sí para el mundo de la construcción, que tiene que tener un conocimiento general de todo. El desarrollador tiene que saber de negocios, tiene que saber de construcción, tiene que saber de infraestructura, tiene que tener cintura política, por ahí lo pensaba también un poco... Un gran generalista. Sí, como también lo son los periodistas, digamos, un poco para entender. El periodista que tiene un comentarista o un periodista que está, uno se va especializando en algo, como nos estamos especializando nosotros en lo que es el suelo industrial, pero tenés esa cuestión de tener que conocer un poquito de todo. Hoy pensaba cómo responderte, mientras hablábamos la pregunta,
Y hoy arranqué siendo en una obra, o sea, siendo ingeniero, y terminé el día antes de venir acá redactando un contrato y corrigiendo un estatuto para una nueva sociedad que estamos constituyendo para un nuevo proyecto. O sea, y estás en la radio. Ahora estoy en la radio, digamos, así que bueno, y me tuve que, como decía, que acomodar un poco, que acicalar, que es un término que me gusta a mí, pero bueno, creo que es un poco todo eso. Acá... se entendió. Emiliano, ¿cuál es tu visión de la industria, tu visión personal? Y bueno, cuando digo tu visión, hablo de lo comercial y bueno, de todas estas aristas que vos acabás de explicar muy bien, pero bueno, si tuvieras que resumir por allí tu visión del desarrollador. A ver, como te decía, hay muchas aristas. Nosotros nos volcamos un poco a un sueño, a un deseo que era bastante ambicioso. El desarrollo de suelo industrial, te diría que es de los que por lo menos yo conozco el más difícil. Y te diría también, te tiro una bomba así, el menos rentable en términos de renta inmobiliaria para el desarrollador, porque es... en comparación con otro tipo de desarrollo, con un edificio, con un loteo, con lo que quieras que lo compares, vas a tener una complejidad mayor, vas a tener mayor inversión, tenés que lidiar con problemas que en otro tipo de desarrollo no lidiás, tenés que quedarte después del desarrollo, digamos. Y nosotros lo que apuntamos es un poco a un concepto de calidad, de satisfacción del cliente, está el desarrollador que apunta su función básicamente a los negocios inmobiliarios. Digo, no es apunta más que nada a la inversión inmobiliaria. Sí. Por ahí uno sí lo compara a lo mejor con una palabra que a nosotros no nos gusta, el loteador. Es algo medio, hasta se usa medio despectivamente, porque es el que hace un loteo y se va y desaparece. Pero bueno, nosotros vamos por otra cosa, vamos por la permanencia, la calidad, la confianza de los clientes que lógicamente uno va captando. Y después en el rubro, particularmente en lo que es el desarrollo del suelo industrial, algo que hemos descubierto, que sabíamos de antemano que estaba, pero que lo hemos reforzado mucho, es el tema de que después, una vez que uno termina el desarrollo de la infraestructura, vienen un montón de otras cosas para desarrollar sobre ese, vamos a decir en este caso en el parque industrial. Bueno, ahí empieza, es como que recién empieza. Cuando terminaste la infraestructura, el desarrollo recién empieza. Ese es un poco el concepto. Bien. Te quiero preguntar si los parques industriales, ya que nos metimos en tema, están un poco en la agenda pública. Y si el Estado genera, al menos en nuestra región, las condiciones para que un privado pueda construir. Dos preguntas. A ver, está en la agenda, siempre hay buenas intenciones, creo, desde la política. Yo creo que es una cuestión de prioridades, y más estamos hablando de Argentina, ¿no? Donde hay muchas falencias. El Estado desarrollando suelo industrial o dando infraestructura, etcétera, es una expresión, es un deseo, es algo que siempre vos hablas con un intendente, un presidente comunal, un gobernador, te va a decir, sí, nosotros promovemos el desarrollo del suelo industrial, de los parques industriales, de la logística, etcétera, pero por lo general queda una expresión de deseos o en intenciones. Es muy difícil, y más con los cambios de gobierno, las rotaciones, tener una continuidad, y la respuesta un poco a si el Estado genera, te lo digo en concreto, no, digamos, lamentablemente no, porque no llega nunca a cumplir ese rol. Ahí están los privados, ¿viste? Existen distintos tipos de parques industriales, tenés parques industriales privados y públicos. Hay un intermedio que es el mixto, pero el parque industrial público por lo general se queda a mitad de camino. Y el privado tiene la necesidad de ir, digamos, a fondo, vamos a decirlo, y darle continuidad. ¿Cuáles son las zonas o las nuevas zonas de desarrollo o posibles desarrollos de parques dentro de lo que puede ser la región?
En la región, a ver, naturalmente se dio un desarrollo inicialmente en lo que sería hacia el sur de Rosario, hacia Buenos Aires, el corredor. Nosotros cuando empezamos a hacer el análisis del proyecto, identificamos 3 corredores, que es autopista Rosario-Buenos Aires, autopista Rosario-Córdoba y autopista Rosario-Santa Fe. Por eso decimos corredor sur, corredor oeste y corredor norte. Por algunas cuestiones digamos, naturales se dio y empezamos con la intención de arrancar un proyecto en la zona norte de Rosario, o sea, en San Lorenzo, Puerto San Martín, en esa región, lo que él llama el cordón industrial de acá de la región. Pero naturalmente el desarrollo se dio primero y te diría que es el que mayor dinamismo tiene, que sería el corredor sur, o sea, hacia la autopista Rosario-Buenos Aires, que es donde está el Parque Industrial de Alvear, que es uno de los más viejos, o sea, de los más antiguos, que tuvo tiene 40 y pico de años ya, y tuvo sus primeras intenciones, tuvo mucho tiempo para desarrollarse, después tuvo un momento de auge. Y a partir de ahí después creo que se pueden identificar que se va desarrollando la zona y se fueron desarrollando nuevas, no todos parques industriales, muchas veces son algo que queda un poco a mitad de camino porque a lo mejor tienen la denominación o se los identifica como parque industrial, pero o son zonas industriales, o son áreas asentamientos industriales. El concepto de parque industrial es muy abarcativo, es muy complejo y muy difícil de lograr y bueno, entonces pasa eso. Después sí, por una cuestión lógica, por el desarrollo industrial que hay en la zona sur de Rosario, en la zona norte, que es donde estamos nosotros, naturalmente también ahí se fueron desarrollando desordenadamente, hasta un poco hasta que llegamos nosotros, y ahora un poco lo más nuevo que se está desarrollando es la zona oeste, o sea, hacia el corredor hacia Córdoba. Ok, ¿qué obras que hicieron, que están haciendo, podrías destacar de proyectos de SGEA? Nos hemos volcado, digamos, esencialmente como te decía, al desarrollo del suelo industrial. Nos hemos dedicado, estamos trabajando de consultores, digamos, hemos asesorado a municipios, comunas, provincias, o sea, la provincia de Santa Fe, alguna provincia de afuera, Corrientes. Hacemos por un lado un trabajo de consultoría y por el lado de obras, más allá que digamos, puedo ir para atrás y mencionar algunas obras, actualmente lo que estamos haciendo es desarrollando naves industriales, galpones industriales y logísticos con alguna particularidad, con alguna característica de esto que te decía antes de la calidad y del diseño. Le hemos sumado, hemos innovado, si se quiere, en eso, puedo decir, porque varios de las naves industriales, galpones y logísticos que hicimos ganaron premios de arquitectura, cosa que no es habitual. Entonces ahí es como le hemos puesto, nos estamos enfocando en eso, en el desarrollo ahora de hecho tenemos otros proyectos algún parque industrial, pero no con todas las características también en la zona oeste, que está, digamos, en proceso, pero más que nada nos estamos enfocando en el desarrollo de las estructuras, o sea, de naves y galpones dentro del parque y fuera del parque también, ¿no? Esas son las obras en las que estamos enfocando actualmente. Bueno, te quería compartir algunas estadísticas que estuve leyendo esta semana. Bueno, según el Censo Nacional de Parques Industriales en proceso, o sea, el censo en proceso, ya participaron 285 agrupamientos industriales de todo el país, de los 600 que se estima que hay. El promedio de dimensión de los parques es de 70 hectáreas, pero el 48% del espacio está aún disponible y el 48% y a otro 48% le faltan algunos de los servicios básicos como agua, luz, gas. Solo el 75% tiene internet y el 93% de los agrupamientos no están utilizando energía alternativa. Bueno, algunos números que reflejan este censo que se está haciendo, de los cuales, bueno, de los 600 que se estima que hay, han censado unos 285. Bueno, no sé cuál es un poco la realidad que ustedes ven en el día a día.
Compleja. Primero que este supuesto censo es algo medio permanente, si se quiere, o sea, que se hace año a año, pero que en realidad se ha hecho en gobiernos anteriores y por lo general se arranca de cero, pero siempre hay un antecedente de un censo o un relevamiento de parques industriales. Hay un registro nacional, que es el REMPI, Registro Nacional de Parques Industriales, que se supone que cuando uno reúne las características para ser considerado un parque industrial, puede estar registrado, o sea, se puede registrar en ese... bueno, es un registro, lo dice su misma denominación. Pero ¿qué ocurre con esto? De esos casi 600, son 500 y pico en realidad, gran parte son supuestos parques industriales públicos, que en realidad te encontrás con de todo, te dice, este es el parque industrial de tal pueblo. Y vas y te encontrás con un cartel y una especie de calle que parece ahí, en realidad no es nada. Alguna vez algún político dijo... Esto va a ser un parque industrial, hizo la gestión, etcétera, y eso es todo, los papeles. Claro, ese es todo el parque industrial y que a lo mejor como es público está registrado en el REMPI. Pero la realidad es que la mayoría de los parques industriales no es una crítica a lo público, es un poco lo que te decía antes, es una cuestión de cuáles son las prioridades del Estado. O sea, siempre la intención está, todo pueblo, toda ciudad, toda comuna quiere tener un parque industrial, no siempre es viable. Pero en la mayoría de los casos quedan en intenciones, entonces aparece un supuesto parque industrial que no tiene energía eléctrica, no tiene gas, y eso de hecho ya no debería ser considerado un parque. O sea, para ser considerado un parque industrial debe reunir una serie de características y son muy pocos los parques, por suerte nosotros somos uno de ellos, que reúnen todas estas las características, las condiciones. Pero tiene mucho que ver esto con lo de público-privado. O sea, por lo general a los privados se le exige, los privados sí tienen la mayoría de las condiciones. Muchas veces no llegan a reunir las condiciones para ser parques industriales reconocidos por el Estado. Pero sí, a lo mejor como para estar ordenados. Parque industrial, básicamente, para entenderlo fácilmente, sería como un country para industrias, ¿no? Con la característica esta o la particularidad de estar un poco más ordenado, de la prolijidad y de la seguridad también, que es un aspecto importante, pero más que nada en los parques industriales lo que está más presente es la infraestructura, entonces, y los servicios. Por lo tanto, un parque industrial debería tener todo eso satisfecho. Bueno, por último, ¿cuáles son las perspectivas de GEA para este 2023? Creo que todos coincidimos que va a ser un año difícil, complicado en muchos aspectos, un año también muy ciclotímico. Nos pasa, esto es el día a día, o sea, un día hablas con alguien y te dice, mirá, hoy tuve un montón de consultas respecto a posibilidades, o sea, nosotros recibimos permanentemente consultas, lo que hay es poco cierre de negocios, y esto viene pasando en los últimos tiempos. O sea, hay interés, hay necesidad, un poco del rubro del que estamos hablando. Lógicamente, si nos remitimos a lo que es el mercado inmobiliario, hay una depreciación de los precios, hay un estancamiento, etcétera, pero todos esperan un rebote, ¿no? Tendrían que pasar muchas cosas para que eso realmente suceda. No creo que suceda este año, va a ser un año de un poco de expectativa, de especulación. Sí hay proyectos que se vienen, digamos, demorando, se vienen relegando y que en algún momento, con una expectativa de salida, como pasó ya en el periodo electoral anterior, se puede llegar la gente puede llegar a empezar en este momento a decir, bueno, es el momento para arrancar el proyecto y por lo menos ir planificando de acá a 1 o 2 años mínimo, ¿no? Antes de eso nadie está proyectando nada. Buenísimo. Bueno, ¿algo más, Emiliano, que quieras agregar antes de agradecerte este rato y saludarte? No, nuevamente agradecerte a vos, a ustedes por la invitación y bueno, nuevamente felicitarlo por el estudio, está muy lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Emiliano Lingo, de GEA Desarrollos, abriendo el programa de hoy. Ya son las 9:15, así que nos vamos a la segunda tanda y seguimos en vivo con el programa.